Buenas, mi nombre es María Camila López. Les vengo a hablar un poco sobre corriente eléctrica, resistencia eléctrica, corriente y resistencia en serie y en paralelo, y además cómo funciona un generador eléctrico. La corriente eléctrica es esencialmente el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa un material o un alambre conductor. Generalmente este movimiento es de electrones a lo largo de un cable o alambre. Según el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de corriente eléctrica se expresan entre columbios entre segundos. Su unidad se le denomina amperios. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, genera un campo magnético, lo cual puede aprovecharse para la construcción de un electroimán. La corriente es comúnmente de dos tipos, depende de su variación con respecto al tiempo. Si esta es constante en el tiempo, es corriente continua o directa. Si esta varía con respecto al tiempo, se le llama corriente alterna. La corriente se puede medir con un amperímetro. Entonces seguimos hablando un poco de nuestro tema. Tenemos dos unidades muy importantes para medir la electricidad: los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quien es la que hace mover a los electrones. Hay un tercero, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede calcular en ohms, que es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia son las cerámicas o los plásticos. Ellos no conducen casi resistencia con la carga de los electrones. Los que sí tienen más se conocen como conductores, que conducen la mayoría de los electrones, y se conocen como la mayoría de los metales. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno no ofrece resistencia a los electrones. En los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica de una forma más pronunciada o menos normal. Estos dispositivos reciben el nombre de resistencia y pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia llamada resistencia equivalente. Si hablamos de la resistencia en serie, es cuando dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo de un hilo conductor. Cuando estas dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de la corriente que atraviesa cada una de ellas va a ser la misma. Entonces podemos observar que las tres o más resistencias en serie son equivalentes a una única resistencia, cuyo único valor es la suma de las tres resistencias anteriores. Cuando la resistencia se encuentra en paralelo, comparten sus extremos, y la suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias es equivalente a la intensidad antes y después de la bifurcación. La diferencia de potencial es la misma entre los extremos de todas las resistencias. Como sabemos, los generadores eléctricos se basan en el principio del electromagnetismo, así que
pueden existir dos maneras de cómo se puede generar el campo eléctrico en los generadores. Uno, mediante el magnetismo. Se emplea un imán o magneto de forma natural que a su vez produce la fuerza electromotriz en su motor. Michel Faraday se basó de este para crear su primer generador simple. Mediante el electromagnetismo es el otro. En este segundo caso vemos que para generar el campo magnético se emplea un electroimán. Un electroimán es un dispositivo formado por un núcleo de hierro en el que se ve arrollado en forma de bobina un alambre conductor aislado que mientras se le alimente con corriente se comportará como un imán, generando un campo magnético, pero con una ventaja es de poder ser controlado. Este principio del electromagnetismo es utilizado para el control del flujo en los generadores de corriente alterna. Hay varios tipos de generadores eléctricos. En el primer paso podemos encontrar el generador en base de imágenes permanentes. En este caso el imán está fijo en el estacor y la bobina gira alrededor del eje. El segundo es generador en base a electroimanes. En este el campo eléctrico lo genera un electroimán que está ubicado en el extractor. Ya no tenemos imanes permanentes. Con el uso del electroimán podemos controlar el campo magnético generado mediante una fuente de corriente eléctrica completa. Es una buena noticia porque además con este diseño vemos que la salida de corriente alterna también se hace a través de los anillos y las escobillas. El tercero es el generador de campo eléctrico con campo rotatorio típico. Ya se asemeja mucho a los actuales, sin embargo sigue teniendo anillos y escobillas, pero la diferencia es que la corriente de carga eléctrica ya no sale por las escobillas, ahora sale por el bobinado del extractor, lo que nos permite manejar mayores potencias. ¿Y qué función cumplen los anillos y las escobillas? Su función principal es permitir el ingreso de una pequeña corriente que va a magnetizar las bobinas del extractor e inducir un campo magnético rotatorio en las bobinas del extractor, generando corriente alterna trifásica.